Hola a todos y buenas tardes. En este video les voy a hablar sobre bibliografía en textos científicos. Particularmente vamos a abordar estas cuatro preguntas. ¿Qué debe incluir la bibliografía en texto científico? ¿Dónde puedo buscar bibliografía? ¿Cómo puedo buscarla? ¿Cómo hacer más eficientes las búsquedas? Y cómo referenciarla en el texto una vez tengo lo que quiero referenciar. Bueno, entonces vámonos con la primera pregunta. ¿Qué debe incluir la bibliografía? Debe incluir todas las fuentes utilizadas. Es muy importante tener en cuenta que todo lo que no sea texto original del autor debe ir referenciado. Toda la metodología, todo lo que ayude a contextualizar el problema, todo lo que ayude a encontrar el vacío de investigación o a soportarlo o a soportar la pregunta, pues todo esto viene de alguna referencia que hemos leído y por tanto todo se debe referenciar para darle, digamos, reconocerle la autoría a quien la tiene. Los textos que se referencian deben ser principalmente o preferiblemente artículos científicos, libros o tesis revisados por pares. Cuando se dice revisado por pares, quiere decir que son textos que han surgido, han sufrido una revisión por terceros que no tienen que ver con la investigación y que avalan que el contenido de estos textos pues es un contenido que realmente hace un aporte al tema. Los textos revisados por pares pues son la referencia internacional más utilizada para determinar la calidad de un escrito y por tanto se recomienda siempre que los textos que referencien hayan pasado por este proceso de revisión. Sus referencias deben incluir tanto textos clásicos fundamentales, donde se encuentren los pilares del problema teórico que están abordando, pero también es muy importante que incluya el estado del arte. Y con el estado del arte se refiere a las referencias más modernas, más recientes sobre el texto, porque las referencias más modernas son las que nos dicen realmente en qué estado está la investigación actualmente y por tanto son las que nos pueden contextualizar en un vacío de un problema de investigación actual. Ahora, vamos a la segunda pregunta, ¿dónde buscar? Y la respuesta no es sencilla, hay muchas posibles fuentes, muchas posibles bases de datos donde se puede buscar. Yo les recomiendo empezar por buscar en estas dos, Google Académico y la biblioteca online de la universidad. Vamos a mirar algún ejemplo. Lo primero que tendríamos que hacer es ir a Google Académico, scholar.google.es, y entonces en este buscador de Google solo nos busca referencias, como les decía ahorita, revisadas por pares. Vamos a poner un tema cualquiera para hacer algún ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, Marine Renewable Energy in the Caribbean Sea. Listo. Muy importante que cuando ustedes busquen referencias, las busquen en inglés. Sabrán ustedes que el inglés es el idioma en el que se mueve la ciencia internacionalmente y por tanto, si buscan en inglés, entonces van a encontrar muchas más referencias. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de referencias. Google Scholar nos ofrece, por ejemplo, buscar los textos más recientes, ordenarlos por fecha, ordenarlos por relevancia. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos de texto. Vamos a ir, por ejemplo, a este primero que tenemos acá. Esta referencia que tenemos aquí es una referencia de Science Direct. La revista es Energy Conversion and Management. Pero fíjense que cuando voy a ir a esta referencia, la referencia me exige acceso. No es una referencia libre. Es muy usual que ustedes cuando busquen textos científicos encuentren que estos no están por lo general abiertos al público. Todos aquellos que digan Elsevier, que es la editorial, una de las mayores editoriales científicas, no va a estar abierto. Los que digan Wiley Online, algunos de ellos sí están abiertos. Vamos a mirar este, por ejemplo, de aquí.
Journal Geophysical Research Letters, que es una de las revistas científicas más importantes en geociencias. Vamos a ver si esto nos deja abrir el PDF. Y bueno, vemos que aquí aparentemente nos lo está abriendo. Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo de un paper que se deja leer de forma libre. Las mismas editoriales dejan algunos sí, algunos no. Eso depende, hay autores que pagan un dinero para que su paper quede libre. O hay editoriales que los papers muy antiguos, otros los papers muy nuevos, los dejan leer libremente. Entonces con este tuvimos suerte. Vamos a ver, por aquí tenemos otro. Este también es de la editorial del Sevier, Renewable Energy, entonces este no nos va a dejar acceder. Y así podríamos seguir. Por aquí tenemos otro de Wiley. Vamos a ver qué pasa en este caso. Aquí tenemos que esto es eh, Advances, Advances on Earth and Space Science. Y este parece que también nos lo va a dejar abrir. Bueno, entonces esto es lo que usualmente puede pasar en este tipo de textos. Algunos se dejan abrir, otros no. Pero entonces, ¿qué hacemos en el caso de que los papers no nos los deje abrir? No podemos hacer una investigación solo con parte del material. Para eso nos podemos ir a la otra fuente de investigación que les decía ahorita y es la biblioteca de la universidad. Vamos a meternos a la biblioteca de Uninorte, la biblioteca Carl Parrish. Aquí podemos acceder, imagino que ustedes lo han hecho anteriormente, servicios de usuario, yo voy a acceder aquí como profesor y la parte más interesante de los servicios que tiene es la consulta de bases de datos bibliográficas. Aquí yo ya estoy logueado, si ustedes no lo están les pedirá un acceso y aquí en las bases de datos tenemos yo podría decir que la universidad tiene acceso a las más importantes bases de datos que existen. Como ejemplo podemos ver, a ver, busquemos algunas. Aquí tenemos Nature, por ejemplo. Le voy a dar clic aquí para accesar, aunque lo que quiero hacer en este momento es mostrarles que estos papers que usualmente no tienen acceso, si yo me meto por internet normalmente, sí voy a tener acceso si me meto por la universidad. Pero aquí tenemos por ejemplo a Nature y voy a hacer una pequeña prueba, voy a buscar algún tema aleatorio, vamos a ver, eh, River Deltas, que es un tema que me gusta mucho. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paper reciente de Nature y vamos a ver si lo podemos acceder por la universidad. Eh, a ver, aquí dice Download PDF y bueno, parece que si no lo va a dejar acceder. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Volviendo a las bases de datos, también les puedo mostrar que está, por ejemplo, Springer, que también es una de las más importantes. Por aquí está Science Direct, que es donde están todos los del Sevier. En Scopus también está Springer. Vamos a ver si está Wiley, que es la de American Geophysical Union. Aquí está Wiley. Eh, y bueno, JSTOR, vamos a ver si está. Journal Citation Report también es muy buena. Y por aquí está JSTOR, que es otra de las más importantes. El caso es que tienen acceso a una gran cantidad de bases de datos. Pero me voy a ir ahora sí a Science Direct, que es donde están los papers del Sevier. Y esta revista, por ejemplo, vamos a ver, esta está en Renewable Energy. Entonces aquí voy a decirle que me busquen en Renewable Energy. Aquí la encontró. Y cuando esté en Renewable Energy, mientras él va buscando, voy a copiar aquí el nombre del paper y aquí lo voy a poner. Aquí me falta una letrica. Vamos a ver si es por eso que no lo encuentra. Entonces, miren, aquí está el paper.
y cuando lo abro, ahorita no me aparece Access, sino que me aparece PDF, Download this article. Y entonces aquí tenemos el paper abierto que originalmente no lo permitía descargar por directamente desde la página web. Aquí, a ver, aquí que hice. Vamos a darle otra vez. Aquí le vamos a dar guardar, entonces ya tengo un par de papers descargados, con eso es suficiente. Muy interesante, por ejemplo, Science Direct, cuando uno busca un paper, le sugiere otros papers que pueden ser parecidos, ¿no? Entonces, bueno revisar por esa parte. Hay muchas otras bases de datos, pero creo yo que con Google Scholar y con la base de datos que permite acceder a la universidad, es un buen inicio para ustedes buscar y ya luego ahorita les voy a dar algunos trucos adicionales para que sigan encontrando. Vamos a la tercera pregunta, ¿cómo buscar? Este texto que está aquí está en inglés porque lo he adaptado de la referencia que pueden ver en la parte de arriba. Y aquí les voy a dar algunos consejos que he encontrado que me parecen muy útiles. Usar la palabra and para combinar palabras claves y frases. Usted no encontrará resultados satisfactorios si pone una frase completa. Esto sí funciona en Google, pero en la mayoría de los buscadores académicos no funciona. Entonces uno, en vez de buscar el efecto de diversificar los medios masivos en los consumidores adolescentes, bueno, lo que uno debería hacer es unir palabras claves con la palabra and, advertising, mass media, teenagers, consumers, separados por palabras and, y seguramente funcionará mucho mejor. Otro de los trucos para uno buscar es truncar las palabras, poner la raíz de las palabras y luego poner un asterisco, así como lo hacen aquí. Usan la palabra child, ponen un asterisco y lo buscan al mismo tiempo con la palabra education. Entonces, cuando uno pone la palabra child, él lo que le va a traer es todas las palabras que empiezan por child, como children, childhood, etc. Entonces va a permitir ampliar la búsqueda. Otro de los trucos es utilizar la palabra or o entre paréntesis. Cuando tenemos palabras que son sinónimos, entonces ponemos la palabra or y él va y busca combinaciones que tengan la una o la otra. En este caso, por ejemplo, está SIDA o VIH y televisión o películas o, bueno, lo que sea. Y entonces, bueno, aquí vemos una combinación un poco más compleja, teen con asterisco, entonces me puedo buscar teenage, teenager, or adolescent o adolescencia, adolescent. Y esto se puede juntar con otras palabras por and o or si tenemos sinónimos y nuevamente truncar. Entonces ahí tenemos diferentes combinaciones que nos pueden servir. Otro de los trucos que nos trae esta fuente de información es poner atención a los big names, aquellos investigadores o aquellas instituciones que investigan mucho en un tema. Entonces es una muy buena forma de uno encontrar referencias. Vamos a ver un ejemplo. Voy a volver a Google Scholar y voy a buscar alguno de los grandes autores recientes en alguno de los temas que a mí me gusta. Podemos poner a Andrew Ashton, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a encontrar que escribe bastante en temas. Por aquí tiene un artículo de Nature del 2001. Vamos a ver, por ejemplo, si nos lo deja buscar aquí directamente. Bueno, aquí nos está diciendo que no, que el paper está, pero que no nos deja entrar. Una forma entonces de descargarlo sería entrar a la base de datos de Nature por la universidad y descargarlo. Bueno, sigamos aquí adelante. Es un muy buen consejo también revisar las bibliografías de los textos, de los artículos o de los libros que estamos leyendo,
porque allí seguramente también hay textos relacionados. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí algunos de los que estábamos mirando. Yo aquí estoy mirando energías renovables en Colombia. Entonces, si yo me voy a la lista de referencias, pues es muy probable que allí encuentre textos que tienen que ver también con lo mismo. Entonces, uno empieza a buscar y seguramente va a poder encontrar textos interesantes que le van a ayudar a complementar. Y lo último es que hay algunas bases de datos que no tienen el paper completo, solamente muestran los abstracts, pero eso nos va a permitir saber que hay una literatura que existe, aunque no esté disponible en la página web, pero pues, luego puedo nuevamente volver a meterme por la base de datos de la universidad y encontrar. Y finalmente, cómo referenciar digamos, los artículos o libros en el texto que estoy escribiendo. Toda referencia debe incluir estos ítems que tenemos acá. Debe incluir el nombre del autor, el título de la publicación, la fecha de publicación, el sitio donde se publicó y el editor o la casa de publicación, si es un libro, eso se utiliza en el caso de los libros, y el número del volumen, si es una revista o es una enciclopedia, y finalmente el número de páginas. Ahora, si bien eso es lo general, es importante ver que diferentes revistas tienen diferentes tipos de referenciación. Aquí, por ejemplo, para mostrarles, tengo dos artículos abiertos, uno es de Ocean Engineering y el otro es de Applied Ocean Research. Ambos, como ustedes pueden ver, son journals de la casa Elsevier, pero cuando vamos a mirar cómo referencian textos, entonces tenemos que aquí en Applied Ocean Research los textos se referencian por números. Cada uno de estos números se refiere a una referencia bibliográfica y si nos vamos al final del paper, vamos a ver que las referencias están en el orden en que se mencionan en el texto y no en orden alfabético. Mientras que si vamos aquí a Ocean Engineering, vemos que en el texto se referencia por apellido y año de publicación. Y si nos vamos al final del texto, entonces vamos a ver que en este caso sí están en orden alfabético. No solamente eso, en eso se diferencian, sino que si miramos un poco más en detalle, aquí vamos a tener que la referencia se da por apellido inicial del nombre de todos los autores, luego se pone el nombre del artículo, luego se pone la revista, luego se pone el año, el volumen y finalmente el número de páginas. Entonces repito, apellidos y nombres, título de la publicación, revista y año. En cambio, si nos vamos a esta otra, van a encontrar que tenemos los apellidos y las iniciales de los nombres también, pero luego tenemos primero el año de publicación, luego tenemos el título y luego tenemos el volumen y las páginas. Y si seguimos mirando diferentes artículos, vamos a ver que cada publicación por lo general tiene un tipo de referenciación diferente, lo cual hace muy complejo cuando uno está escribiendo, eh, digamos, irse por uno de ellos. Afortunadamente para resolver este problema existen estos tipos de software que les muestro en esta diapositiva diferente. Es muy conveniente usar un Citation Management Software como Mendeley, Sotelo o EndNotes, son los más famosos en este momento en el mercado. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve el software Sotelo. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve el software Mendeley. Vamos a borrar aquí para que se vea toda la literatura. Entonces, más o menos todos ellos hacen lo mismo. Tenemos unas carpetas donde hay diferentes papers ordenados. Y aquí voy a poner, por ejemplo, todos los documentos.
pues tenemos todas las referencias bibliográficas que uno va acumulando. ¿Cómo se agrega una referencia bibliográfica en este caso? Aquí le voy a dar en Add y voy a agregar los dos papers que descargué justamente ahora. Aquí los escojo y les doy a agregar. Ahí los está agregando y si les doy por ejemplo en Recently Added, voy a encontrar aquí al principio los dos papers que tenía. Si yo le doy clic a alguno de ellos, miro que al lado me aparece toda la información de referencia de cada uno. Aquí me aparecen. En algunos casos la información aparece mal, así que es bueno uno verificar que automáticamente el software escogió bien la información. En caso contrario, uno la puede modificar manualmente, porque si no, luego te va a quedar mal referenciado. Ahora, Mendeley, por ejemplo, que es el software que yo uso, tiene una herramienta en el cual tiene un plugin que lo conecta con Microsoft Word. Si yo abro Word y me voy a la pestaña Referencias, vamos a ver que aquí hay un cuadro que se me relaciona con Mendeley. Entonces, en el caso que tengo aquí tengo un documento que yo estoy escribiendo y supongamos que quiero agregar una referencia bibliográfica nueva. Aquí me paro en el sitio donde la quiero agregar, le doy insertar citación, me voy a devolver aquí para buscar el nombre de la referencia. Este es Davis Morales. Entonces vamos a Word, insertar citación y citación, y aquí está Davis-Morales, y aquí me aparece el paper que acabo de encontrar, el que acabo de descargar, y le doy OK. OK. E inmediatamente entonces me aparece aquí la situación con el formato de la revista que estoy utilizando. ¿Cuál tengo en este momento? En este momento tengo formato de la revista APA. Y una vez se me agrega la referencia en esta parte, si yo me voy al final a las referencias, entonces busquemos Davis Morales y aquí automáticamente se puso la referencia con el formato APA. Lo bueno de esto es que yo puedo cambiar inmediatamente a cualquier otro formato. Por ejemplo, aquí tenemos una lista. Voy a cambiar por ejemplo el formato de Renewable Energy. Y una vez le doy aquí, fíjense que en este momento hubo un cambio en el texto. Me voy a ir al mismo sitio donde agregué la referencia y aquí la referencia ya está. Fíjense que ya no está por apellido y año, sino que ya está por números, como se utiliza en Renewable Energy. La 17 fue la referencia que agregué. Si me voy al final y busco el número 17, entonces el 17 es Davis Morales, que como les digo es el artículo que agregué. Esto es una herramienta bastante útil, es una herramienta que le permite a uno organizar toda su lista de referencia, mantenerlas sincronizadas, tener todos los papers que uno ha revisado, estar seguro de que las referencias están bien formateadas. Aquí en estas diapositivas, que también les voy a montar en la página web, les tengo un link donde les hacen una comparación entre estos diferentes eh, Citation Management Softwares, y hay otros más, ¿no? Esos que están allí son los más conocidos, pero aquí van a encontrar una serie de herramientas online que allí les ayudan a escribir también y les van a hacer un paralelo de cuál de ellos es el mejor. Bueno, esto es todo. Espero que esta guía les haya servido y que puedan hacer a partir de esto una mejor referenciación en sus trabajos. Chao.